El 1 de noviembre se celebra la fiesta de Todos los Santos, es la fiesta cristiana en la que se honra a los difuntos. Pero ¿sabes de dónde viene esta fiesta? ¿Cuál es su origen? En este vídeo lo vamos a ver. Comenzamos. El origen de esta fiesta es muy antiguo, se remonta a los primeros tiempos del cristianismo, a las primeras comunidades cristianas. Ya hacia el siglo IV los cristianos acostumbraban a reunirse para honrar a sus mártires. Tenemos que recordar que el cristianismo en estos tiempos era todavía una religión que no estaba permitida por el Imperio Romano y eran frecuentes las persecuciones hacia los cristianos. Muchos de estos mártires morían en defensa de su fe y las comunidades cristianas se reunían para honrarlos. Al principio era muy sencillo, ya que cada mártir o grupo de mártires que morían juntos eran honrados el día de su muerte. Pero según el Imperio Romano fue apretando las clavijas a los cristianos y empezó a aumentar tremendamente el número de mártires, empezó a ser más complicado dedicar un día a cada mártir. Hubo que empezar a agruparlos. Y esto llegó a su cenit con Diocleciano, con la más terrible persecución que sufrieron los cristianos, también fue la última. Hubo tantos mártires, hubo tantos muertos que faltaban días en el calendario para honrarlos a todos. ¿Y entonces qué hicieron los cristianos? Pues aunque hubo mártires muy importantes que siguieron conservando su día, se empezó a generalizar la práctica de dedicar un solo día a todos los mártires que no tenían su día propio. Este día iba cambiando de comunidad en comunidad. Por ejemplo, en el siglo IV se sabe que el domingo antes de Pentecostés se honraba a estos muertos en algunas comunidades como en Antioquía, o también en el siglo V tenemos noticias de que el viernes después de Pascua se usaba para estos fines, para honrar a los mártires. Cada comunidad o cada grupo de cristianos tenía, como se ve, su día. Hubo que esperar al año 609 para que el Papa Bonifacio IV instituyera una sola fecha para todos los mártires. Esta fecha sería el 13 de mayo del año 609, cuando el Panteón de Roma, que antaño había sido pagano, se consagró a la Virgen y a todos los mártires cristianos, a todos los santos. Por tanto, el 13 de mayo fue la primera fecha en la que se celebró esta festividad. Y así se mantuvieron las cosas durante un par de siglos. En el año 827 el Papa Gregorio IV instituyó el 1 de noviembre como fiesta de todos los santos. ¿Y por qué escogió Gregorio IV esta fecha? ¿Por qué precisamente el 1 de noviembre si ya había una festividad el 13 de mayo? Aquí tenemos que tener en cuenta que el cristianismo no erradicó, no borró de golpe todas las creencias paganas anteriores. Lo que hizo el cristianismo fue ir cristianizando las fiestas paganas, ya que era muy difícil acabar con ellas. El 1 de noviembre era la fiesta de Samhain, una fiesta en la que se honraba a los difuntos, lo que hoy es Halloween directamente. La Iglesia Católica lo que hizo fue ir despojando estas fiestas de su significado pagano para ir cristianizándolas. Lo primero era poner la misma fecha. Esto pasó también con otras muchas fiestas, sin ir más lejos. La Navidad, el 25 de diciembre, era la fiesta romana del Sol Invicto, en la que se festejaba que el sol renacía. Era el solsticio de invierno cuando los días comenzaban a ser más largos. El sol vencía. Pues qué mejor fecha para poner el nacimiento de Cristo. Cristo vencedor nace un 25 de diciembre. Y así de paso vamos quitando esta fecha del calendario pagano, la vamos cristianizando. Esto pasó, como digo, con muchísimas fiestas. Entonces, como vemos, Halloween y Todos los Santos llevan compitiendo toda la historia. No es una cosa de las películas americanas del truco o trato, que desde hace unos años está desplazando a la fiesta de Todos los Santos. Lleva pasando toda la historia. Y te lanzo la pregunta, ¿tú que eres de Todos los Santos o de Halloween? Déjamelo en comentarios.